Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión te traemos un anuncio inesperado por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Quédese hasta el final del video, porque se enterará de lo último que anunció Biden y que nadie se esperaba esto, más que todo a estas alturas del año, antes de las elecciones presidenciales. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias que son de su grato interés. Pues señores, wow, Biden anunció algo que nadie esperaba. Y es que afirma estar dispuesto a hacer cambios masivos en la política fronteriza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su disposición a implementar cambios masivos en la política fronteriza del país. En un comunicado emitido el pasado día viernes, Biden expresó la necesidad de reformas significativas en la frontera, incluyendo modificaciones en el sistema de asilo para asegurar la capacidad de controlar eficazmente los flujos migratorios. Creo que necesitamos cambios políticos y cambios que sean significativos en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tenemos las autoridades que necesitamos para controlar la frontera. Fue así como afirmó el presidente Biden, subrayando su disposición a tomar medidas concretas en esa dirección. Pues el presidente estadounidense resaltó la importancia de abordar estos problemas y expresó su compromiso con la búsqueda de soluciones. En relación con el Senado, Biden mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la frontera la próxima semana. Dirigiéndose al presidente del Senado, Mike Johnson, y a los republicanos de la Cámara, pues Biden planteó la cuestión de su disposición para abordar la problemática fronteriza y les instó a decidir si están dispuestos a resolver el problema o si prefieren utilizarlo como un instrumento político para ganar puntos contra la presidencia. Ahora, la pregunta es para el presidente Mike Johnson y los republicanos de la Cámara. ¿Están preparados para actuar también? Tienen que elegir si quieren resolver un problema o si quieren seguir convirtiendo en arma arrojadiza un asunto para anotarse puntos políticos contra el presidente. En su búsqueda de un acuerdo bipartidista, más que todo con los republicanos, sobre la cuestión fronteriza, Biden subrayó su disposición a implementar estos cambios masivos y reiteró su compromiso en resolver estos desafíos actuales antes de las elecciones. Estos cambios, según el presidente, van a ser fundamentales para abordar la situación en la frontera de una manera efectiva. El contexto de estas declaraciones se enmarca en las críticas recientes hacia la administración de Biden por parte del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson. Este último culpó a la administración de un desastre absoluto y de la catástrofe que se vive en la frontera con México. Mike Johnson describió la situación como verdaderamente inconcebible, desgarradora y exasperante, enfatizando que Estados Unidos se encuentra en un punto de ruptura con niveles récord de inmigración ilegal. Las declaraciones de Biden coinciden con un periodo en el cual los niveles récord de cruces irregulares de migrantes hacia el territorio estadounidense están ocurriendo. Según informes, entre el 1 y el 31 de diciembre del año pasado, más de 300,000 migrantes intentaron cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, acentuando la urgencia para abordar las deficiencias en la política fronteriza. Paralelamente, fuentes de NBC reportan que asesores cercanos al presidente Biden alertaron en una reunión privada a los legisladores sobre la crítica situación en Ucrania. Según estos informes,
Los asesores advirtieron que si el Congreso no autoriza ayuda militar adicional para Ucrania en los próximos días, Rusia podría ganar el conflicto en cuestión de semanas. NBC señala que Ucrania se encuentra en un riesgo de quedarse sin ciertas capacidades de defensa aérea y de artillería, lo cual plantea un escenario preocupante en el conflicto con Rusia. Un alto funcionario de la administración estadounidense que estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos informó sobre la disminución de la actividad y los llamamientos públicos de ayuda por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta situación, según algunos funcionarios estadounidenses, es recibida con cierto alivio, ya que creen que Zelensky ha presionado demasiado al Congreso en el pasado. Pues en este complejo panorama, la administración de Biden se enfrenta a desafíos cruciales, tanto en la política fronteriza como en la respuesta al conflicto en Ucrania. La disposición del presidente a realizar cambios masivos en la política fronteriza nos refleja la urgencia que tienen de abordar una problemática que ha generado tensiones y críticas a la vez. Pues bueno, la situación en Ucrania también destaca la necesidad de acciones rápidas y que sean efectivas, para así poder evitar un desenlace desfavorable en el escenario internacional. El Congreso se encuentra en un punto de decisión crucial, teniendo que abordar ambas cuestiones simultáneamente y considerando las implicaciones a largo plazo de sus decisiones. Y para no quedarnos atrás, pues también tenemos algo inesperado también, y es que Biden y Netanyahu por fin hablaron, pero aún difieren sobre posible creación de un Estado palestino. Así es, señores, por primera vez, el presidente Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablaron por fin el viernes, tras una evidente falta de comunicación directa a lo largo de casi 4 semanas, en la cual ha captado la atención de divergencias medulares sobre una posible vía hacia la creación de un Estado palestino, una vez que terminen los combates en Gaza. Biden y sus principales asesores ya le han dado un firme apoyo a Netanyahu, incluso ante la condena mundial por el crecimiento del número de víctimas letales entre la población civil y el sufrimiento humanitario en Gaza, debido a las operaciones militares que fueron llevadas a cabo por los israelíes tras el ataque del 7 de octubre contra Israel. Pero la relación entre ambos gobernantes ha demostrado crecientes indicios de tensión, ya que Netanyahu ha rechazado repetidamente las exhortaciones de Biden en favor de la soberanía palestina, lo cual ha llevado o ha obstaculizado lo que el presidente de los Estados Unidos considera que es clave para de este modo lograr una paz duradera en el Oriente Medio, la frecuentemente citada y esquiva solución de 2 estados. Ninguna de las partes da señales de ceder, y es que la llamada telefónica del viernes se llevó a cabo un día después de que Netanyahu dijo haberle dicho claramente a funcionarios estadounidenses que no va a apoyar la creación de un Estado palestino como parte de ningún plan posguerra. Por su parte, Biden reafirmó en la llamada del viernes que está comprometido a trabajar para ayudar a los palestinos a avanzar hacia la formación de un Estado.